vídeo cutre, voy a intentar que sea corto, pero es una cosa que llevo viendo un tiempo, lo que pasa es que no he podido hacerlo antes. Es un montaje que se ha hecho, ¿vale? Donde se pone a un eléctrico, un Tesla Model S en este caso, al lado de un BMW. No sabría decir si es un Serie 1 o un Serie 3, porque no se le aprecia bien el culo, diría que es un Serie 1, pero bueno, me da igual, Serie 1, Serie 3, da igual. Un eléctrico versus gasolina, además gasolina. Y te pone una serie de puntos, ¿vale? Autonomía limitada, tiempo de recarga, dependencia de la infraestructura, rendimiento en climas extremos, precio de compra más alto, depreciación de la batería, reparaciones más caras, impacto ambiental de las baterías, riesgo de incendios, viajes largos menos prácticos. Y luego te pone abajo, dice: el eléctrico es el futuro, pero hoy por hoy el gasolina sigue siendo más práctico para muchos. Bueno, yo voy a hacer una cosa, como yo soy usuario de vehículo eléctrico, además somos usuarios de vehículo de gasoil, que precisamente es el que menos utilizamos, ¿vale? Porque como son mejores, pues precisamente es el que menos utilizamos. También he sido usuario de vehículo híbrido, de hecho mi padre es usuario de vehículo híbrido enchufable, y además hemos sido usuarios de gasolina, ¿vale? Entonces me da la impresión de que quien ha hecho esto no es usuario de vehículo eléctrico y por lo tanto no entiende que aunque lo que pone es cierto, o sea, hay una serie de cosas que son ciertas y hay otras que no lo son tanto. Pues realmente no son cosas significativas por un usuario de vehículo eléctrico, porque aunque hacen lo mismo, no lo hacen de la misma manera. Entonces es empeñarse, es como si yo me empeño que el coche de gasoil acelere de la misma manera o tenga el mismo replis que el coche de gasolina. Nunca, jamás. Tiene que tener mucho turbo y turbo de geometría variable, turbo pequeño, turbo grande, incluso asistencia eléctrica para conseguirlo, porque si no, el coche de gasoil no... Tú aceleras y no tiene esa fuerza hasta que no llega al rango óptimo. Fuera de ese rango no tiene... En cambio, el gasolina es mucho más progresivo. O sea, cualquier persona que sepa un poquito de motores sabe eso, ¿vale? Entonces, voy a ir explicando punto por punto por qué es una chorrada muy grande esto y realmente esto le significa algo a la gente que no sabe lo que es un coche eléctrico, porque los que somos usuarios de coche eléctrico nos da igual. De hecho, no solamente eso, sino que además no es una limitación, todo lo contrario, muchas de ellas son una maravilla. Por ejemplo, dice: autonomía limitada, menos kilómetros por carga que un depósito de gasolina lleno. Como la gente compara los eléctricos como le da la gana, ¿vale? Porque aquí están comparando un coche que la versión básica tiene 700 caballos con uno que la versión puntera puede tener 300 o 400 o incluso 500. Es decir, no llega ni siquiera a lo mismo. Y estamos hablando de básico contra puntero. Porque el Tesla Model S tiene dos acabados, ¿vale? Tiene el básico, que son más de 700 caballos, y luego tiene el otro que son 1000 caballos, ¿vale? O sea que comparar autonomías con coches de tal diferencia de potencia me parece una chorrada muy grande. Pero, bueno, dice menos kilómetros por carga con un depósito de gasolina lleno. Mi padre tuvo un Ford Sierra, el 2.0 inyección, ¿vale? Tenía 115 caballos, gasolina. Motor de 4 cilindros en línea, ¿de acuerdo? O sea que aquí sabemos de qué hablamos. Resulta que el tanque daba para 400 kilómetros y si ibas tranquilo daba para 500, ¿vale? O sea, es muy fácil. Fuengirola-Jaén son 200 kilómetros. Se comía medio tanque, ¿vale? Entonces, no sé, nunca nos había preocupado eso. Pero eso de autonomía limitada, vamos a ver, yo me he cruzado España haciendo 2 paradas, ¿vale? A la tercera parada ya paré en Francia y en un mismo día me he hecho más de 1200 kilómetros. Con la autonomía limitada, ¿ese es un problema? No. Dice tiempo de recarga. Recargar lleva mucho más tiempo que repostar gasolina. Pues claro que lleva más tiempo. Bueno, hasta ahora. Porque hay coches que te recargan prácticamente 300 o 400 kilómetros en 5 minutos, ¿vale? Pero venga, vamos a comparar ya que estamos. Vamos a ver. Yo cuando utilizaba mi coche de gasolina, los distintos coches de gasoil que he tenido y las pocas veces que he tenido que repostar gasolina o gasoil cuando he utilizado el de mi padre o el de mi mujer, que recuerdo que era el mío, me quedaba mirando a la manguerita. Pero es que cuando tú cargas un coche eléctrico no te quedas mirando a la manguerita. Entonces, aunque técnicamente es cierto que tú enchufas la manguera al boquerel y te quedas ahí esperando a que termine de cargar, que pasan unos minutos, es cierto. Pero tú durante ese tiempo no haces nada. Yo tardo, creo que es un segundo, en hacer así, clic, y me voy. Hago un pis, me pido un café, tal. De hecho, antes,
Yo fumaba, yo era fumador. Paraba más. O sea, además, por mi historia personal, he hecho muchos viajes a muchos lugares de España, ¿vale? Es decir, que los 800, 900 kilómetros en el día me lo he hecho con mucha frecuencia. Y resulta que yo paraba más antes por ser fumador que ahora por tener coche eléctrico. Así que realmente lo del tiempo de recarga es una chorrada. Si tú te quillas un punto rápido, enchufa, hace lo que tengas que hacer en una parada, que normalmente es tirar las piernas y eso y ya está. O sea que, y las paradas, pues yo ahora cuando me he hecho el viaje a Alemania en coche eléctrico, a los 15, 20 minutos ya te dice, ya el coche está listo. Yo he tardado 30, 40 por circunstancias, a veces que he tardado menos y hay veces que he tardado más porque he tenido que comer, o sea que... Dependencia de la infraestructura, pues claro, claro que depende de la infraestructura, porque tendrás que enchufar el coche en algún sitio. Pues claro que depende de la infraestructura, porque tendrás que rellenar el gasoil de algún sitio, ¿no? O la gasolina, o es que no depende de la infraestructura. Dice, falta de puntos de carga, especialmente en zonas rurales o viajes largos. Vamos a ver, en viajes largos, por favor, en viajes largos. No, viajes largos, prácticamente todas las autovías, no, prácticamente no, todas las autovías tienen puntos de carga. Lo que pasa es que no están anunciados, ¿vale? Que ahí sí, culpa de los que tenemos arriba en las administraciones, que son así de huevones. Pero que no estén anunciados no quiere decir que no haya, ¿vale? No están anunciados en los carteles, porque tú vas conduciendo y ves, aquí hay una gasolinera a 500 metros. Y ahora se está empezando a anunciar, aquí hay un punto de carga rápido a X metros, ¿vale? Dice, ¿y cómo te enteras tú? Pues muy sencillo. Le digo al coche dónde quiero ir. Todos los coches ya tienen navegador. Desde el más básico hasta el más complejo. Todos tienen navegador. O a lo mejor hay alguna marca que no incorpore navegador, me extrañaría mucho, pero bueno, no me voy a pillar los dedos, por si acaso. Y si es un coche eléctrico, te vienen los puntos de carga. O sea, no tiene más historia. Dice, quiero ir a Andorra, taca, 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 pum, y te dice, paras aquí, aquí, aquí. Ya está. No tiene más historia. Y llegas y paras. Además, los puntos de carga te indican la ocupación en tiempo real. Y esto es una cosa muy importante, porque luego te dicen, no, es que Atalaya de Cañabate, cuando estaba saturada, al lado había un punto Thunder, que estaba vacío. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que es verdad que la marca Tesla es fiable y ya se está dando cuenta la gente que la marca Thunder también es fiable, chapó, ¿vale? Y porque Thunder antes era Easy Charger, que era una empresa española, ¿vale? Y también está Buenea, también Iberdrola se está poniendo las pilas, Wireless Resort también se está poniendo las pilas, ¿vale? Hay otras que me gustan menos, pero bueno, se están poniendo las pilas en general, o sea que no hay ningún problema con que dependa de la infraestructura, siempre dependemos de la infraestructura, ¿vale? Rendimiento en climas extremos, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Rendimiento en climas extremos? Pero si casi el 100% de los coches en Noruega son eléctricos. ¿Qué es clima extremo? ¿Qué es un clima extremo? ¿Yakursk? Que tienen que ponerle leña ardiendo debajo del motor de gasolina, porque incluso la propia gasolina, los aceites que tienen son tan líquidos que aún así se congelan, o sea, que es un clima extremo. Voy a explicar una cosa muy sencilla. Cuando el hombre fue a la luna, iba en coche, ¿vale? Allí montaron un coche, era eléctrico. ¿Clima extremo de qué? No era de gasolina, era eléctrico, ¿vale? Bien. Precio de compra más alto, sí. Precio de compra más alto, sí, cierto. El problema está que el tema de un coche es un agujero en la mano. O sea, nadie puede decir que se compra un coche por inversión. A no ser que te lo compres reventado, te gastes luego un dinero en arreglarlo o lo arregles tú solo y luego lo vendas con un sobreprecio que lo valga, por supuesto. Pero que yo sepa, eso lo hace muy poca gente. Da igual el dinero que te gastes en un coche. Como si quieres comprártelo de quinceava mano, bueno, quinceava no, decimoquinta mano, por 1.000 euros. Es un sacadero de dinero. Porque tienes que echarle combustible para moverlo. Tienes que hacerle revisiones. Tienes que pagarle ITV. Tienes que pagarle un seguro. Tienes que arreglarle cualquier fallo. Aunque el precio de compra es más alto, cualquiera que sepa matemáticas sabe que para arrancar el coche ya está gastando dinero. Meterle primera y acelerar ya está gastando dinero. Y entonces, ahí es cuando realmente vienen las matemáticas. Si tú prácticamente no coges el coche, no te compres un coche. Alquílalo cuando lo necesites, muévete en taxi. ¿Vale? Depreciación de la batería. Claro que se deprecia la batería. Claro que se deprecia el coche eléctrico. ¿Qué pasa? ¿Que el de gasolina no se deprecia? ¿Te compras un Rolls Royce por no sé cuántos millones de euros? Cuando cumple 10 años, nada más que por matrícula,
ya vale 1.000 euros. ¿Vale? No, es que resulta que un Rolls Royce, hombre, lógicamente un Rolls Royce tú lo pones a la venta por 1.000 euros, te lo compran como rosquilla, y si lo pones a 20.000, a 30.000 y a 100.000, claro que sí. Pero lo que es la depreciación por matrícula o la depreciación por uso, tú te compras un coche de más de 100.000 kilómetros de gasolina o de gasoil y te lo piensas bastante. ¿Por qué te lo piensas bastante? Porque dices, los achaques de la edad. Un coche eléctrico no tiene esos achaques de la edad. Un coche eléctrico no tienes que tener en cuenta ni la cadena de la distribución, ni la correa de distribución, ni tienes que tener en cuenta el filtro entre partículas, ni tienes que tener en cuenta el catalizador, ni tienes que tener en cuenta el embrague y todas esas cosas. Dice, es que la batería, sí, la batería se degrada. ¿Y? O sea, una batería te dura 500.000 kilómetros, 600.000 kilómetros, 1.000.000 de kilómetros. La batería se degrada, claro, y los motores también. Un motor funciona con pistones subiendo y bajando, produce un rozamiento y ese rozamiento produce una holgura. Eso es una pérdida de potencia. Luego también hay muchos coches, especialmente diésel, pero hay muchos coches, digo diésel porque se nota más, donde empieza a salir un humillo que es como de color azulado, eso significa que quema aceite, ¿vale? Entonces todos los coches se deprecian, todos los coches se desgastan. Quejarse de que el coche de eléctrico se gasta o se desgasta o se deprecia más que un coche de gasolina es una chorrada enorme. ¿Por qué? Porque un coche de gasolina o un coche diésel, cuanto más kilómetros peor. En cambio, en un coche eléctrico, el único problema sería el tema de la batería. Pero es que el tema de la batería, si el coche originalmente hacía 250 kilómetros y hace 220, ya está, no le va a pasar nada al coche. Y si originalmente hacía 500 o 600 kilómetros, que sí que los hay, que los hay que lo hagan, y ahora en vez de hacer 500, te hace 450, oh my god. No sé, me parece una tontería muy... Luego, siguiente punto, reparaciones más caras. ¿Reparaciones más caras de reparar qué? ¿Qué cosas tiene que reparar un coche eléctrico? ¿Un diferencial? No sé, mi coche tiene un diferencial trasero y un diferencial delantero, que es algo común a los coches de gasolina y de gasoil. Mi coche no tiene embrague. Bueno, sí, tiene uno que está acoplado permanentemente. Se lo desacoplaré en el caso de que necesite remolcar el coche y lo ponga en modo grúa y entonces desacopla para no dañar el motor y que no haya fricciones. Pues lo he dicho antes, no tiene catalizador, no tiene tubo de escape, no tiene... ¿ya? Mi coche, reparación que las ruedas. Sí, las ruedas de mi coche son caras, son 2,55 con 19 pulgadas. Son las pequeñas. Pero es que mi coche no... De hecho, en el anterior, cuando necesité reparación, fue reparación de chapa. Y me fui al taller de aquí, de al lado del pueblo. Y me lo repararon perfectamente. Reparar los Land Rover, que son de aluminio. El mío es de aluminio, lo reparan sin problema. O sea, que no entiendo yo lo de las reparaciones más caras. ¿Reparar qué? ¿Un faro? Ostras, métete en un BMW con un full LED láser de estos que tiene. A ver cuánto cuesta reparar el full LED láser. Y ahí te da igual que sea un e-tron o te da igual que sea de gasolina o de gasoil. Da igual. Pero no es porque sea eléctrico. Entonces, una tontería muy grande. Impacto ambiental de las baterías. Dice, la fabricación y el reciclaje de baterías tienen un impacto ambiental elevado. Qué curioso que no ponga superior a la extracción de petróleo, refinamiento, distribución, etcétera, etcétera. Porque esto es una cosa que me hace mucha gracia. Todo lo que hace el ser humano tiene un impacto. De hecho, yo ahora mismo estoy hablando, estoy respirando, estoy produciendo CO2. Mejor dicho, estoy produciendo dióxido de carbono, ¿vale? Por la propia combustión que produce mis células. Cojo oxígeno y expulso dióxido de carbono, aparte de muchas más cosas. O sea que todo lo que hace el ser humano produce un impacto medioambiental. Vamos a ver. Para mover un coche eléctrico, bueno, para empezar, para fabricarlo, tiene un montón de partes en común con un coche normal y corriente, es decir, que ahí el impacto es similar. Y luego dices tú, tienes una batería que dice, es que la batería, producir la batería, el litio tal, sí, tiene tierras raras y cosas. Recordemos que antiguamente las baterías la gasolina era con plomo, ¿vale? Que el plomo es un poquito tóxico. Y todos los coches llevan una batería de 12 voltios. Y ahora incluso los microhíbridos, los híbridos, todo eso llevan una batería y cada vez llevan baterías más potentes. Esos no, solamente los eléctricos. O sea, ayer estuve hablando yo con un amiguete de aquí del pueblo que estaba pensando en comprarse un Q5 e-tron híbrido enchufable. Ese no lleva batería. Esa batería no contamina. Esa batería no se fabrica.
esa batería aparece, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿alguien se ha parado a pensar en que la batería de mi coche se fabrica una vez y lo que se hace es que se va recargando, se va descargando, se va recargando, se va descargando? La gasolina o el gasoil se fabrica una vez, se quema una vez y hay que volver a fabricarla, ¿vale? Dice, ya, pero es que producir electricidad es mucho más fácil, es menos contaminante que producir gasolina y gasoil. ¿Sabéis cómo se produce la gasolina y el gasoil? ¿Sabéis cómo se refina? Se refina mediante calor, se refina consumiendo energía. Y luego, ya no hablo de los gasoductos y los oleoductos y eso para trasladar el combustible, sino que además hay que trasladarlo en camiones, que también contaminan. Con la electricidad, todo el mundo tiene enchufes en la casa. Hay cables, por ahí va, ya está. Se fabrica una vez, ya está. No sé, no entiendo. Riesgo de incendio. Entiendo que si hay un cortocircuito puede haber un riesgo de incendio, por supuesto que sí. Pero en un coche eléctrico, para que haya un cortocircuito, vamos a ver, estamos en agosto. Creo que van 300, 350 coches de combustión ardiendo por 2 o 3 eléctricos en toda España. Es que hay mucho más de combustión que eléctricos. Sí. Siguen ardiendo muchísimo de... Entonces eso de que me ponga riesgo de incendio, dice, aunque raro, un incendio en la batería es difícil y costoso de extinguir. Claro, por eso un coche de gasolina cuando se incendia solamente aparece chamuscaíto, no aparece incendiado completamente. No sé, me parece un poquito raro. Por cierto, de toda la vida, cuando se ha hecho un cóctel molotov se ha metido gasolina en una botella de cristal. No se ha metido una pila, se ha metido gasolina. Viajes largos menos prácticos. Vamos a ver. Planificar rutas. Mete el destino en el navegador y ya está. Encontrar cargadores. Coges la aplicación Electromaps y dices, quiero buscar cargadores en, qué sé, Sigüenza del Pisuerga. Me da igual, no sé, conozco, no, me ha venido ese nombre así, no sé si existe o no. Tiempo de espera complican el viaje. ¿Tiempo de espera de qué? Salí a las 9 de Hernani, en el País Vasco, y a las 7 menos 25 estaba en Sevilla. O sea, hice 2 paradas, una de ellas para comer. No entiendo. El viajes largos menos prácticos, ¿por qué? ¿Cómo se nota que el que ha hecho eso no hace viajes largos? No sé. Yo lo veo una chorrada enorme. Eso. Y ya he explicado por qué. Es que resulta que a mí eso no me viene bien. A mí lo que me viene bien es el coche de gasolina. Enhorabuena. Fantástico. Pero no, los que utilizamos coche eléctrico, la verdad es que todos esos problemas que ponen ahí que son desventajas, sin contar que tengo una comparativa de cómo hacer 5.000 kilómetros, incluida autobahn, y no es por nada, pero me sale mucho más barato en eléctrico. Cargando fuera de casa, ojo, imaginaros cargando en mi casa. Cargando en mi casa me hubiera salido 50 euros más caro, 50, 60 euros, yo qué sé, me hubiera salido el viaje. Es que no sé, no entiendo yo por qué hay tanta gente que en lugar de seguir con su vida se dedican a decir chorradas sobre el coche eléctrico que solamente se las creen los que no saben lo que es un coche eléctrico. Y encima nos vienen a los que utilizamos coche eléctrico a explicarnos que estamos equivocados. Déjame en paz, ¿vale? Venga, chao, nos vemos, hasta luego.